Entonces vamos a estar en esta presentación en conjunto con la jefe Patricia. Los dos hacemos parte del Departamento de Imágenes Diagnósticas y vamos a hablarles un poco de protección radiológica desde el rol de la enfermería. Vamos entonces a tocar básicamente 3 tópicos en esta presentación, o la tenemos dividida en 3 partes. Primero yo voy a hablarles de las generalidades de la protección radiológica. Después la jefe Patricia nos va a contar un poco del rol de enfermería en la fundación, y finalmente yo voy a retomar contándoles un poco con las cosas que hacemos para gestión de riesgo radiológico desde el hospital. Bueno, vamos a arrancar con un video introductorio. ¿Sabías que diariamente estás expuesto a distintos tipos de radiación? La radiación es un fenómeno natural. Toda energía emitida desde una fuente se detecta. Los ejemplos incluyen el calor emitido por un cuerpo, la luz del sol, las microondas de un horno, la energía emitida por un tubo de rayos X o los rayos gamma generados por elementos radioactivos, el televisor, la radio, el celular e incluso algunas comidas que ingerimos son también fuentes de radiación. De acuerdo con sus características, la radiación puede ser ionizante o no ionizante. La radiación ionizante es aquella con la suficiente energía para que, durante una interacción con un átomo, pueda extraer los electrones, lo que hace que el átomo se cargue o se ionice. ¿Todos los tipos de radiación afectan la salud? No, no todos. Las radiaciones no ionizantes no suelen generar efectos en la salud. Sin embargo, algunas de ellas, como es el caso de los rayos ultravioleta que emite el sol, sí pueden tener efectos sobre la visión y la piel. Por otro lado, las radiaciones ionizantes sí pueden afectar la salud. Estas están presentes en el ambiente y con ellas convivimos todos los días. Entre las principales fuentes de radiación natural tenemos la radiación cósmica, algunos minerales en el subsuelo y hasta algunos de los alimentos que ingerimos. ¿Qué sucede entonces con la radiación usada en medicina? El uso de la radiación ionizante en medicina permite el diagnóstico y tratamiento no invasivos de enfermedades y lesiones, pero puede generar daños a corto y largo plazo, tanto en el paciente como en todo el personal clínico involucrado en su atención. Algunos de estos efectos son quemaduras, cáncer, infertilidad y trastornos genéticos. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar estos daños? Es muy sencillo. Solo debemos usar la protección radiológica. Bueno, después de este video corto, retomar un poco y contarles es que con la radiación nosotros convivimos todos los días, ¿sí? Hay distintos tipos de radiación, ya lo veíamos en el video, y básicamente nos vamos a centrar en las radiaciones que son más energéticas, que son las que pueden llegar a afectar la salud. Entrando ya en las generalidades de la protección radiológica, pues tenemos que empezar por los principios de la protección radiológica. Los principios son 3. Acá les dejo esta memotecnia de Pring-Hall. Pring-Hall de Pring de principios y Hall de los 3 principios de la protección radiológica en ese orden. Justificación, y es que todas las prácticas deben estar justificadas. ¿Qué significa esto? Y es que el beneficio de exponerme a la radiación tiene que ser superior al detrimento, ¿cierto? Que ya, digamos, tengo por estar expuesto a la radiación. Si esa práctica está justificada, entonces debemos propender siempre por optimizar esa práctica. Siempre tratar de hacer cada vez mejor esas actividades. Y acá yo tengo en verde el concepto ALARA, digamos que tiene que ver con el principio de optimización. El concepto ALARA, por sus siglas en inglés, es tan bajo como sea razonablemente posible. Eso es lo que buscamos siempre. Si ya sé que hay una práctica que tengo que realizar, que me tengo que exponer a radiación, pues lo segundo es, debo tratar de evitar esa exposición. Y el tercer principio de la protección radiológica son límites, limitaciones operacionales. Y para hablar de límites, entonces tendríamos que hablar de clasificación del personal desde la protección radiológica, porque los límites son distintos para cada uno de estos grupos.
Desde la protección radiológica tenemos la siguiente clasificación y es, bueno, el primer grupo es el paciente, creo que no habría de pronto discusión al respecto, pues un paciente es aquella persona que necesita dentro de un diagnóstico o por su procedimiento terapéutico estar expuesto a radiación, ¿sí? Él se va a ver beneficiado de la exposición a radiación, obviamente hay un detrimento, pero la práctica está debidamente justificada. Después donde a veces de pronto tenemos algunas discusiones o debates es entre la definición del grupo 2 y el grupo 3. Voy a empezar por definir o contarles de la definición del grupo 3. El grupo 3 son los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Los trabajadores expuestos son aquellos que dentro de sus funciones, puede ser parcial o totalmente, todas sus funciones, impliquen exposición a radiación. El grupo 2, que es el público, es todas aquellas personas que no están ni dentro del grupo 1 ni dentro del grupo 3, y ahí es donde se genera la discusión, porque trabajadores expuestos, generalmente hay unas definiciones desde la norma, ya lo vamos a ver, pero aquí digamos que es transversal a cada institución define o clasifica a su personal. Entonces, por ejemplo, para nosotros personal del público, son colaboradores, ¿sí? Trabajadores del hospital que no están catalogados como trabajador expuesto. No sé, salas de cirugía. Entonces, el especialista, que es el que está al lado del tubo de rayos X, ahorita lo vamos a ver como más a detalle, él está clasificado como trabajador expuesto, ¿cierto? Pero de pronto personal de apoyo que acompaña los procedimientos o que puede estar en el entorno de la sala o cercano a la sala, hace parte para nosotros del grupo del público y no hace parte del grupo de trabajadores expuestos. Entonces, ya definiendo esos tres grupos, retomemos el tema de los límites. Y es que para los pacientes no tenemos límites, ¿cierto? Ellos pues necesitarán la exposición propia de su diagnóstico o tratamiento, mientras que para el público y los trabajadores expuestos sí. Para el público hablamos de 1 milisievert al año y para los trabajadores catalogados hasta 20 milisievert al año. Esta es una tabla, digamos, de la regulación nacional que nos presenta que no solamente hablamos de esa dosis efectiva, que es la que generalmente nosotros revisamos, sino que también hay otro tipo de limitaciones en dosis para órganos a riesgo como el cristalino, la piel, las extremidades, pero sin el ánimo de entrar aquí a aburrirlos con esas tablas, quiero con esta gráfica contextualizar un poco qué significa ese milisievert o esas unidades que yo les estoy presentando. Ya les decíamos al principio que estamos expuestos a radiación todos los días por la radiación cósmica, por los alimentos, por algunos minerales. Contarles que la exposición natural, dependiendo de la ciudad en la que estemos del planeta, será diferente, pero en principio podemos decir que en promedio es de 1 a 3 milisievert al año. Entonces, fíjense que el límite para el público está en este orden, y es que una persona que trabaja y que de pronto eventualmente se pueda exponer no debería recibir más allá de la misma exposición que está recibiendo por estar pues en el planeta Tierra. Contarles un poco de las medidas activas de la protección radiológica o qué herramientas tenemos desde la protección radiológica para protegernos de las radiaciones ionizantes. La primera de ellas es la distancia, y es que la radiación decrece con el inverso al cuadrado de la distancia. ¿Qué significa esto? Seguramente todos cuando éramos niños jugamos con una linterna, y no sé, de hecho hasta de adultos, y si tú pones la mano sobre la linterna, seguramente con el área de tu mano, de la palma de la mano, eres capaz de tapar toda la luz que sale de la linterna. Si hacemos la analogía con un equipo de rayos X o con una fuente de radiación, si tú hicieras eso, toda la radiación estaría incidiendo sobre la palma de tu mano, ¿sí? O sea, toda la dosis de radiación la recibirías ahí. Si tú te alejas de esa fuente, si te alejas de la linterna y logras dejar la linterna, no sé, a un extremo del cuarto donde estás, y vas y te paras al otro extremo, ya esa luz que está saliendo de la linterna es mucho más grande que tú, mucho más grande que tu área. Entonces, parte de esa radiación que está saliendo de la linterna ya no está incidiendo sobre ti. Entonces, ese es un poco el principio que nosotros tenemos. Fíjense en la imagen que ustedes ven acá en la parte inferior derecha.
Entre más cerca de la fuente yo esté, entre más cerca de la luz, entre más cerca de la linterna esté, más radiación, más fotones van a incidir sobre mí y pues voy a tener una mayor exposición. A medida que me alejo, pues reduzco esa exposición. Entonces es muy importante, entre más lejos esté de la fuente, mejor, porque voy a tener menos exposición a radiación. El tiempo, también, obviamente, entre más tiempo esté al lado de la fuente, pues mayor va a ser mi exposición. Con el tiempo sí hay una relación directa, o sea, si duplico el tiempo de exposición, pues voy a duplicar la dosis de radiación que estoy recibiendo. Y la tercera de nuestras medidas activas frente a la protección radiológica o de las herramientas que tenemos en el día a día para protegernos frente a las radiaciones son los blindajes. Son elementos o barreras físicas que me permiten atenuar esa radiación. Dependiendo del tipo de radiación vamos a tener unos u otros elementos. Generalmente estamos acostumbrados a que siempre hablamos de plomo. Entonces hablamos de los chalecos plomados o de las barreras plomadas. Pero no necesariamente todos los elementos de protección son solamente plomo, ¿sí? Pero hay distintos elementos, entonces es muy importante entender en qué práctica estamos para saber cuál pueda llegar a ser el mejor elemento de protección. Listo. Ya un poco desde esos principios, desde la protección radiológica, ahora miremos cuál es el riesgo para los cuales utilizamos la protección radiológica, y es que tenemos dos fuentes de riesgo. Particularmente en medicina, y una de ellas son los equipos emisores de radiación, ¿sí? Rayos X, TAG, angiografía, todos estos son equipos que emiten radiación, pero la emiten ante, digamos que, la acción de un usuario, ¿sí? No es un equipo que siempre esté emitiendo radiación, sino que es como prender el bombillo de la habitación. Tú le das al switch, hay radiación, apagas, ya no hay radiación. Eso pasa con los equipos. Diferente es el segundo riesgo al que también estamos, digamos que enfrentados en el ámbito hospitalario, y es al material radiactivo, particularmente en los servicios de medicina nuclear. Ahí es un poco más difícil la gestión del riesgo, y es porque no tengo la oportunidad de apagar el equipo como en radiología, porque lo que hacemos es inyectarle material radiactivo a nuestros pacientes, tanto en diagnóstico, también en terapia. Entonces, en ese momento, el paciente se convierte en una fuente de radiación. Entonces, muy importante saber qué estrategias utilizamos para poder interactuar con nuestros pacientes, minimizando siempre la exposición a radiación. Esas son las dos fuentes, y contarles rápidamente que para cada uno de ellos pues hay distintos reguladores en el país. Los equipos emisores de radiación los regula el Ministerio de Salud, y todo lo que tiene que ver con material radiactivo es con el Ministerio de Minas, y después los entes emanados de ellos encargados de esa regulación en las instituciones. Bueno, para finalizar esta primera parte, contarles que también desde la protección radiológica, entonces, dependiendo del tipo de exposición, dependiendo del tipo de fuente, tenemos unas zonas. Si hablamos de rayos X, básicamente el área de riesgo va a ser la sala donde está el equipo y donde emite radiación, ¿cierto? Pero todas las áreas circundantes, que serían estas amarillitas, pues no son zonas controladas. Sí son zonas supervisadas, o sea, eventualmente debemos hacer un seguimiento y garantizar que no hay radiación, pero son zonas en las que podríamos circular tranquilamente, a diferencia de medicina nuclear, en la que no solamente la gamma cámara, que es donde está el equipo, es controlada, sino que todo el ambiente de medicina nuclear es controlado. ¿Por qué? Porque los pacientes en medicina nuclear están circulando en el baño, en la sala de espera de paciente inyectado, en todo el espacio de medicina nuclear. Entonces, importante también tenerlo presente. Y entonces ahora le doy paso a la jefe Patricia, que nos va a hablar un poco del rol de la enfermera. Para continuar, como les dice Agustín, yo les voy a mostrar un poco del rol de enfermería dentro de las salas donde hay emisión de radiaciones ionizantes. De igual manera, como les dijo Agustín, nosotros no solamente estamos expuestos a los equipos que emiten la irradiación, sino también a los radiofármacos que tienen en algún nivel un poco más de exposición. Entonces iniciamos con salas de cirugía. En salas de cirugía, si bien es cierto que la exposición no es continua para el personal de enfermería, pero puede ocurrir. Acá la enfermera en salas de cirugía, en el modelo de Fundación Santa Fe Bogotá, es
ocasional la exposición. Las enfermeras están enfocadas únicamente al apoyo de la anestesia y comparten varias salas. Por esa razón, la enfermera de salas de cirugía no se considera como personal expuesto. Ellas no permanecen todo el tiempo en la sala, a diferencia del auxiliar de enfermería. El auxiliar de enfermería sí está todo el tiempo en la sala. Sin embargo, cuando hay el momento donde va a haber la exposición a rayos X, ellas salen del área. Y si por algún motivo se tienen que quedar, ellas deben usar los elementos de protección individual, como son el cuello y el chaleco plomado. En salas de cirugía se hacen procedimientos ayudados con fluoroscopía, básicamente de ortopedia, bloqueos de neurocirugía, y cuando nos piden rayos X portátiles también en ortopedia para ver fijaciones de las fracturas o finalizando las cirugías. Entonces, en esta área las enfermeras en la fundación no se consideran personal expuesto a radiaciones ionizantes debido a que no tienen una exposición continua. Seguimos con los procedimientos de gastroenterología. Nosotros en radiología tenemos una sala de telecomando donde se hacen los procedimientos de CPRE. Estos procedimientos, a diferencia de salas de cirugía, el personal de enfermería sí está expuesto a radiaciones ionizantes, pero aquí hay una particularidad. La enfermera está únicamente dentro de la sala cuando iniciamos la anestesia. Está aproximadamente a 2 metros del equipo que emite la irradiación. Sin embargo, hay un auxiliar de enfermería que sí está dentro de la sala todo el tiempo del procedimiento. Estos procedimientos duran alrededor de 2 horas y es el auxiliar de enfermería el que le ayuda al gastroenterólogo todo el tiempo del procedimiento. Entonces, en este caso, la que está expuesta a las radiaciones ionizantes con más intensidad es la auxiliar de enfermería, más no la enfermera. La enfermera, una vez empieza la anestesia, sale de la sala y está en el comando, donde ya es un área protegida y no tiene exposición a las radiaciones ionizantes. Aquí hay una persona más que ustedes ven acá. Esta persona vendría siendo el anestesiólogo. El anestesiólogo puede o no estar todo el tiempo dentro de la sala. Una vez se hace todo el acto anestésico, ellos también, al igual que la enfermera, entran y salen de la sala ocasionalmente. En clínicas urológicas nosotros hacemos las videourodinamias. Allá se tiene un arco en C. Como ustedes pueden ver aquí, la enfermera también está aproximadamente a 2 metros, 1,5 metros del equipo. Ellas son personal expuesto a radiaciones ionizantes. Estos procedimientos duran alrededor de 1 hora y hacen entre 2 y 3 procedimientos a la semana. O si hay un volumen muy alto, hacen 1 diario. Aquí la enfermera sí recibe una exposición mayor a las radiaciones ionizantes y está dentro del grupo de exposición a radiaciones ionizantes, valga la redundancia. Aquí, en estos procedimientos, la enfermera aproximadamente 40 minutos o el 50% del tiempo está muy cerca del paciente y ya finalizando se hace entre 4 y 5 metros del equipo, pero la mayor parte del procedimiento está muy cerca. En radioterapia, nosotros hacemos radioterapia y en promedio la duración de la terapia por protocolo dura mínimo 40 minutos. Aquí hay algo muy especial y es que el paciente se queda solo en la sala. Lo que hace el equipo es posicionarlo, ubicarlo en el equipo, asegurarse que tenga todas las barreras de seguridad para evitar eventos y salen del equipo y lo vigilan desde la consola. Acá el paciente está solito en el equipo recibiendo la irradiación. En esta área tenemos una enfermera, ella no recibe radiaciones ionizantes, ella está siempre fuera del equipo. En intervencionismo, aquí hay una particularidad. Aquí tenemos un grupo de 7 enfermeros, 7 auxiliares de enfermería. Ellos son expuestos a radiaciones ionizantes porque demanda que el profesional de enfermería participe de los procedimientos. Entonces,
Si se dan cuenta, el enfermero estaría en la cabecera del paciente mientras empieza la anestesia y las auxiliares circulan la sala. Estos son procedimientos muy dinámicos que demandan todo el tiempo de asistencia, por lo tanto están todo el tiempo dentro de la sala, son expuestos a radiaciones ionizantes, tienen una ARL de riesgo 5. Nuestros procedimientos oscilan entre 1 y 6 horas, con un promedio de 4 horas. Sin embargo, tenemos programa de lunes a domingo y son personas que reciben la irradiación un poco más alta que en los otros servicios. Y por último, en medicina nuclear tenemos 2 modalidades de exposición para el personal de enfermería. En el PET, que tenemos un auxiliar de enfermería, ella recibe irradiación del paciente. Una vez ella habilita el acceso venoso, el tecnólogo administra el radiofármaco, pero el paciente emite irradiación. La auxiliar está todo el tiempo circulando por los diferentes cubículos de los pacientes y recibe irradiación del paciente. A diferencia de los otros servicios, en medicina nuclear hay exposición del equipo en el PET, pero el auxiliar de enfermería nunca está dentro de la sala. Hay momentos que hacemos anestesias allí, pero al igual que en radioterapia, posicionamos el paciente, hacemos todos los esfuerzos para evitar eventos de seguridad y salimos y se vigila al paciente desde la consola. Y en medicina nuclear también hacemos las perfusiones miocárdicas. Aquí la enfermera está en 2 escenarios: cuando el paciente está en la banda y tiene que inyectar el radiofármaco, o cuando el paciente no puede hacer ejercicio y se tiene que hacer la prueba de esfuerzo con la perfusión miocárdica con dipiridamol. La enfermera aquí está expuesta de lo que irradia el paciente. Y aquí ella tiene un poquito más de exposición porque ella manipula el radiofármaco y lo inyecta. Entonces, a diferencia de PET, que el auxiliar recibe la irradiación del paciente, más no del radiofármaco al tener contacto directo, aquí en medicina nuclear sí, la enfermera inyecta y está recibiendo una dosis de radiación, y cuando el paciente está haciendo el ejercicio o en dipiridamol, también recibe directa la exposición. También tenemos en hospitalización las terapias de iodo. En las terapias de iodo el paciente se hospitaliza cuando las dosis son muy altas y estos pacientes son vigilados básicamente por los tecnólogos de medicina nuclear, pero esto no es una norma que la enfermería no puede entrar a la habitación. Si llega a ser el caso que deben entrar, siempre están en mediciones continuas de la habitación los tecnólogos para que esto sea seguro para la enfermera. Por lo tanto, las enfermeras de hospitalización no son consideradas personal expuesto a radiaciones ionizantes, al igual que en las unidades de cuidados intensivos. Por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos nos piden continuamente la rutina de los pacientes, haciéndole los rayos X diarios de su rutina, pero las enfermeras allá no son consideradas expuestas no son consideradas personal expuesto a radiaciones ionizantes. Allá ellas apoyan al tecnólogo en el posicionamiento de los chasis, salen del cubículo, se administra el rayos X al paciente y luego entran a terminar de retirar el chasis y dejar el paciente en óptimas condiciones. Y esa era toda la información que yo les traía. Va a continuar Agustín. Bueno, entonces, fíjense ustedes que hay distintos escenarios en los que el grupo de enfermería puede o no puede estar expuesto, o puede estar expuesto en mayor o menor medida. ¿Qué hacemos para la gestión de ese riesgo radiológico? Entonces, retomemos que al final el staff, tenemos dentro de nuestro staff grupos de trabajadores expuestos o también grupos del público, ¿sí? El personal que no está considerado como riesgo 5, pero que también está apoyando esos procedimientos. Básicamente, ¿cuáles son los riesgos? Pues tener exposición por el desarrollo de sus labores o sobreexposición, o sea, exposiciones mayores a las que tenemos presupuestadas o caracterizadas para una práctica específica, o sobreexposición por encontrarse en esas áreas donde hay riesgo de exposición. ¿Qué hacemos entonces? Y esta diapositiva realmente es muy importante, y es que
al final en cada institución las prácticas puede que sean diferentes y hay muchas variables que se deberán tener en cuenta por la institución a la hora de caracterizar los riesgos de cada uno de los grupos de trabajo. Entonces ya hemos mencionado los tipos de exposición, si es a equipos emisores de radiaciones ionizantes o si es a material radiactivo. Generalmente, por ejemplo, cuando es material radiactivo, pues es muy fácil porque siempre estoy expuesto, entonces si ya estoy en esa área siempre, pues debería estar catalogado como riesgo 5. No pasa en otros procedimientos, no pasa en salas de cirugía, dependiendo de la instalación, hay instalaciones que tienen quirófanos en los que hay equipos de rayos X fijos dedicados, entonces ese es un escenario diferente a, por ejemplo, nuestro escenario en el que tenemos 16 salas de cirugía y tenemos unos equipos portátiles que pueden estar en una u otra sala y no siempre la exposición está en el mismo grupo de colaboradores ni en el mismo espacio físico. ¿Qué roles tenemos dentro de la sala? Si yo tengo que estar siempre durante la exposición, entonces si es el especialista difícilmente se puede salir del procedimiento, ¿cierto? Pero si es de pronto algún recurso, algún colaborador de apoyo que sí tiene que estar entrando y saliendo o que no necesariamente deba estar dentro de la sala durante todo el procedimiento, la complejidad del estudio también será una variable importante, ¿sí? Hay procedimientos, por ejemplo, la jefe Patricia nos hablaba de las CEPRES que hace gastroenterología, y ella nos decía, sí, una CEPRES se demora del orden de 2 horas. Claro, es importante, por ejemplo, saber el tiempo del procedimiento, pero yo, como físico médico, digamos que me intereso más es por el tiempo en el que estuvo encendido el tubo. Entonces les puedo decir, claro, en esas 2 horas de procedimiento, el tubo de rayos X solamente estuvo encendido 2 minutos o 5 minutos o 10 minutos, ¿sí? Entonces son distintas variables que cada institución tendrá que empezar a evaluar para poder hacer una mejor caracterización del riesgo de cada uno de los grupos de trabajo. La ubicación dentro de la sala, pues también es importante. La distancia, si en mi institución de pronto tenemos una sala que tiene 5 metros cuadrados, no será igual a si tengo una de 10 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque de pronto ya me puedo hacer 30 centímetros más atrás. Y ese paso adicional que doy hacia atrás, esos 30 centímetros, créanme que tiene una ganancia desde la protección radiológica importante. Bueno, ¿qué hacemos nosotros en el hospital para mitigar esos riesgos? Voy a contarles aquí rápidamente. ¿Qué hacemos para los distintos grupos poblacionales? Por ejemplo, para todas las personas que son catalogadas como trabajadores expuestos, tenemos vigilancia radiológica individual, ¿cierto? Seguramente, bueno, o de pronto algunos de ustedes han visto que las personas en radiología cargamos unos detectores, unos dosímetros, son detectores de radiación que lo que hacen no es que nos protejan contra la radiación, ¿sí? No nos generan un aura ni un escudo protector, sino que es un detector que está ahí con nosotros, que lo cargamos todos los días y va acumulando esa radiación. Es un medidor de la radiación que nosotros vamos recibiendo en un periodo específico, 1 mes, 2 meses, 3 meses. En el hospital tenemos dosimetría de cuerpo completo, también asignamos en ocasiones dosimetría a las colaboradoras embarazadas, dependiendo del área en la que estén, no porque estén expuestas directamente, sino porque, digamos que por seguridad también queremos en ocasiones tener lecturas de ellas si están en un entorno cercano a áreas de exposición. Tenemos dosimetría de anillo para el personal que manipula las fuentes de material radiactivo, como lo es el personal de enfermería, por ejemplo, como nos contaba la jefe Patricia en medicina nuclear, cuando tienen que inyectar el material radiactivo a los pacientes en las pruebas de esfuerzo, o también tenemos dosimetría de cristalino, esta particularmente para los especialistas que son los que tienen que estar al lado del paciente en procedimientos de intervencionismo o al lado, sí, básicamente cuando hay equipos de fluoroscopía, ¿sí? Entonces el cristalino también es un órgano a riesgo importante, entonces también tratamos de cuantificar qué dosis se está recibiendo en ese órgano. Y bueno, aquí hacer una cuña importante al respecto de ese programa de vigilancia radiológica, y es que si ustedes ya hacen parte de un programa de vigilancia radiológica en sus instituciones, por favor ayúdennos con el recambio oportuno de los dosímetros. Eso a veces es un dolor de cabeza,
créanme, yo creo que en la mayoría de las instituciones, y contarles un poco del dosímetro de control. Y es que todos los dosímetros vienen generalmente en grupos, y junto a cada grupo hay un dosímetro de control. Esto es muy importante porque muchas veces esos dosímetros no se leen en la misma ciudad y tienen que viajar a otras ciudades, de hecho en ocasiones hasta distintos países, y esos dosímetros son susceptibles de que se irradien en tránsito. Puede que tienen que pasar por la aduana, entonces van pasando y van irradiando todas las cajas, como las maletas en el aeropuerto. Entonces es muy importante que los dosímetros viajen a tiempo, porque como va un dosímetro de control, ese dosímetro de control me permite a mí poderle restar la exposición del dosímetro de control a la exposición total del dosímetro. Si su dosímetro no viajó a tiempo, difícilmente voy a saber cuál fue la exposición en tránsito y no voy a poder tener una lectura real. Pero bueno, cerrando ese paréntesis de esa cuña, también tenemos elementos de protección radiológica, dependiendo de la práctica, si es para equipos emisores, ¿cierto? Tenemos barreras, biombos plomados, chalecos plomados, cuellos, gafas. En medicina nuclear, la práctica, digamos que es un poco diferente, entonces tenemos protectores de jeringa, hay unos biombos, algunos móviles y otros fijos que utilizamos en la práctica. Y muy importante, más allá de tenerlos, es también poder garantizar que esos elementos están en óptimas condiciones, ¿sí? Nosotros en el hospital hacemos evaluaciones anuales. Esta imagen acá del centro es para contarles que en una ocasión compramos unos elementos y los elementos estaban nuevos y ustedes los pueden ver nuevos, desde afuera los pueden ver en óptimas condiciones, pero no es un análisis radiológico. A esos elementos les hacemos un análisis radiológico y nos damos cuenta que a pesar de que estaba nuevo, no era un elemento en óptimas condiciones. Seguramente cuando lo hicieron no quedó homogénea la aleación del chaleco, y fíjense que radiológicamente tenía puntos o huecos, más allá de que físicamente usted lo palpe y no tenga esos espacios. Entonces, muy importante también hacer esa evaluación, tener prácticas estandarizadas, documentadas, también tener las áreas señalizadas, tanto en los equipos fijos como en las prácticas, por ejemplo, en salas de cirugía. Los equipos generalmente emiten una luz y a veces también sonido que indican que hay radiación en la sala. Las salas deben tener diseños y cálculos específicos. Generalmente, como les decía ahorita, utilizamos el plomo para blindar, pero no es el único de los elementos. Tener caracterizada la práctica de cada institución, ¿sí? Saber de pronto en dónde me puedo parar que genere mayor o menor riesgo cuando estoy dentro de una sala de cirugía, por ejemplo, ¿sí? También hacemos evaluaciones ambientales para garantizar que fuera de las salas no hayan exposición a radiación. Tenemos dosímetros ambientales, no solamente estas medidas puntuales en algún momento, que estos son detectores que tenemos nosotros de radiación, sino que además tenemos dosímetros ambientales ubicados en distintos puntos del hospital, desde el servicio de medicina nuclear, como también nos contaba la jefe Patricia. Los tecnólogos también andan muy pendientes de estar evaluando siempre, cada vez que sale, por ejemplo, uno de nuestros pacientes de terapia, si el área está libre de radiación para que puedan ingresar el resto de los colaboradores. En salas de cirugía también tenemos dosimetría ambiental que nos permite tener mapeado la exposición que podemos llegar a tener en estas áreas, y también los residuos radiactivos. Los residuos radiactivos que generamos en medicina nuclear son otra fuente de exposición. También la gestionamos desde el grupo de medicina nuclear. Fíjense que residuos radiactivos son sólidos, pero también son líquidos, ¿sí? Entonces también hacemos gestión de esos residuos para que salgan después del hospital cuando ya no son radiactivos. Y bueno, muchísimas gracias. Esta es una diapositiva para que se lleven a su casa. Es el resumen de la exposición, y la cuña acá es: hay que hacer gestión de dosis, y si le damos menos dosis al paciente, es menor dosis para nosotros.